Cordial saludo. A continuación les estaremos presentando un modelo de intervención psicojurídico aplicado al impacto generado por el conflicto armado en las comunidades indígenas. Este trabajo es presentado por Laura Sofía Muñoz, Samuel Esteban Román y quien les habla, Valentín Hernández López. El fenómeno humano que estaremos abordando en esta presentación es la violencia sociopolítica, enlazada al campo de acción de la psicología jurídica. Nuestro modelo de intervención es aplicado principalmente al abordaje del conflicto armado en comunidades indígenas. La región andina ha sido atacada por múltiples conflictos que han generado que este conflicto armado que nombramos inicialmente se expanda por toda la comunidad indígena. Actualmente, la Organización de Protección de Víctimas evidencia que durante los años 1985 y el año 2020, en los departamentos como lo son Antioquia, Caldas, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, se han reportado múltiples hechos de ataque a esta comunidad, a estos pueblos indígenas. El objetivo general de este trabajo es generar un modelo de intervención psicojurídico que permita garantizar la reestructuración de las comunidades indígenas. Objetivos específicos: tenemos la creación de estrategias de acompañamiento para que los indígenas no continúen perteneciendo a grupos victimizados, sino que ejerzan su rol como ciudadanos autónomos y activos. Siguiente objetivo que tenemos presente es establecer las funciones de los psicólogos judiciales frente a las víctimas del conflicto armado y así generar una nueva perspectiva de abordaje y de acompañamiento a estas comunidades. Finalmente, tenemos como objetivo específico identificar el nivel de afectación de las víctimas de acuerdo a su contexto social, familiar y cultural. Esto servirá posteriormente para que otras personas con múltiples investigaciones puedan generar nuevas estrategias de intervención, de acompañamiento para mitigar este fenómeno. Cordial saludo. Siguiendo con la exposición, seguimos con la propuesta de intervención, el cual está basado en el modelo de intervención psicojurídico. Este modelo está direccionado a, en primer lugar, generar un acompañamiento de orientación a las víctimas indígenas del conflicto armado. Segundo, se pretende generar empoderamiento para que de esta manera las víctimas adquieran autonomía y control sobre sus decisiones, favoreciendo de esta manera su propio bienestar e influyan positivamente en la comunidad afectada. En tercer lugar, se pretende motivar a la proactividad y así generar que las víctimas logren analizar situaciones y buscar diferentes alternativas para la resolución de conflictos. En cuarto y último lugar, brindar asesoría sobre los derechos que cada uno posee y de esta forma potencializar la resiliencia creando estrategias que se puedan implementar en la resolución de conflictos. Seguimos con la argumentación conceptual o teórica sobre el fenómeno. En primer lugar tenemos a Gómez y entre otros autores más en el 2016, quienes expresan que la violencia sociopolítica es ejercida como un medio de lucha político-social enfocada a qué? A mantener, transformar o por el contrario, destruir un modelo de sociedad, así como también reprimir a un grupo humano, ya sea por su afinidad social, política, gremial, racial o cultural. Tenemos también a Gómez en el 2006, quien se refiere a que este fenómeno es como aquello que tiene la intención de causar daño mediante la fuerza y afectar así las capacidades individuales y colectivas de la construcción de alternativas democráticas. Por último, tenemos a Castaño en 1994, quien expresa que la violencia sociopolítica simboliza la incapacidad que tiene o que posee una sociedad para resolver conflictos entre contrarios, con la participación, claro está, del Estado en ella. Este fenómeno constituye un patrón de identificación para los miembros de la sociedad, quienes por medio de este tipo de violencia, ellos sienten que la pueden ejercer en otros ámbitos.
Ahora bien, la conceptualización de la metodología. El tipo de investigación escogida es la investigación cualitativa. La investigación cualitativa se utiliza en este modelo de intervención ya que es naturalista, es decir, que se enfoca a estudiar los individuos y a su contexto, a la comunidad en este caso, en ambientes naturales y en su cotidianidad. Al desarrollarse de forma natural, impide la manipulación de la realidad. Esta investigación cualitativa tiene bases en el proceso inductivo, donde se explora y se describe antes de generar teorías o hipótesis. Cuando se realiza la recolección de datos, se dirige a indagar qué, las emociones, experiencias, significados y otros aspectos cualitativos que se pueden encontrar dentro de las comunidades. Ahora, la caracterización de la muestra poblacional. La cantidad de personas en este proyecto son 4 individuos pertenecientes a una comunidad indígena víctimas del conflicto armado. El rango de edad es entre 5 y 70 años de edad. El estrato socioeconómico se encuentran en el estrato 0 y 1. Institución, la comunidad indígena. Ahora, hablando del cronograma de sesiones y actividades realizadas para la intervención, se encuentra en primer lugar, actividad 1, una sesión, entrevista semiestructurada para evaluar el impacto de la violencia en la comunidad. Actividad 2, una sesión, taller de resiliencia en niños. Actividad 3, una sesión, taller de empoderamiento y desarrollo en adultos. Actividad 4 y última, una sesión, estrategia informativa gráfica, el folleto. Diseño de estrategias y técnicas para la intervención. El grupo acá desarrolló 4 actividades. La primera actividad de ellas es la entrevista semiestructurada, la cual consiste de 8 preguntas abiertas con el objetivo de indagar sobre el contexto social del individuo. Tenemos el taller bajo el temporal, el cual fue diseñado para implementarlo con niños. Este taller consta de 2 momentos. El primer momento es cuando el niño realiza un dibujo de una figura humana y con él dibuja un paraguas, donde se representan las figuras que lo tranquilizan y lo protegen. En este caso, el menor dibujó unas golosinas y un oso de peluche. El segundo momento, el menor realiza un dibujo de las nubes, donde se encuentran los elementos que le causan temor. En este caso, el menor dibujó una araña. Actualmente se tiene el taller de resiliencia en adultos. Este taller también consta de 2 momentos. El primer momento, el individuo debe dibujar su propia mano derecha y adentro debe identificar cuáles son las emociones y sentimientos que presentó antes y durante del conflicto. El segundo momento, el individuo debe realizar un dibujo de su propia mano izquierda y dentro de él debe también identificar las emociones y sentimientos que tiene después del conflicto, es decir, en su realidad actual. Tenemos la actividad 4, la cual es un folleto informativo. En ella se va a encontrar cuáles son las pautas que debe realizar el individuo cuando se encuentre en una situación de conflicto, cuáles son las entidades a las que debe acudir y cuáles son las leyes que lo protegen. En el diseño de técnicas y estrategias para la recolección de datos tenemos la observación no estructurada. Esta observación permite analizar la comunidad en su ambiente natural, sin necesidad de tener una elaboración de plan. Esta herramienta también permite evaluar en qué condiciones se encuentra la comunidad. También tenemos la entrevista semiestructurada. Esta se compone con preguntas abiertas y flexibles. Sirve para identificar el nivel de afectación
que posee la comunidad frente al conflicto. Y por otro lado tenemos la interacción con la comunidad. Permite un acercamiento más profundo, conocer su historia de vida de cada integrante y acontecimientos importantes. La categoría de análisis se constituye en 6 factores. El primero es el nivel de afectación psicosocial de la comunidad. El segundo es el nivel de conocimiento que ellos tienen sobre las leyes que los rigen. El tercero es el nivel de autoestima. El cuarto son los rasgos de personalidad. El quinto son las secuelas emocionales que enfrentan cada uno de los miembros de la comunidad. Y el sexto es el nivel de resiliencia que tiene cada individuo. Análisis de pertinencia con los objetivos. Se considera que la entrevista semiestructurada fue pertinente aplicarla debido a que permitió un acercamiento más profundo con los miembros de la comunidad. También el taller de niños bajo el temporal se considera que fue pertinente aplicarlo debido a que se dio un acompañamiento a los niños para que pudieran enfrentar las secuelas traumáticas que le había ocasionado el conflicto. Por otro lado, la actividad de resiliencia en adultos se considera que fue pertinente aplicarla debido a que el individuo fue consciente de su proceso de reorganización, adaptación y autonomía en la sociedad. Sin embargo, se considera que el folleto informativo tuvo algunas falencias, debido a que la mayoría de los entrevistados no contaban con el conocimiento de leer ni escribir, lo cual dificultó la profundización de la cartilla. Sin embargo, se le hizo una descripción breve sobre el contenido que tenía esta cartilla y posiblemente los individuos habrían quedado con algunos vacíos frente a las leyes propuestas. Análisis pertinente de la fundamentación epistemológica. A través de investigaciones se logró identificar que este fenómeno ha estado presente en Colombia desde la antigüedad y se ha fortalecido a través de los años, debido a que no existen mecanismos ni herramientas necesarias para poder disminuirlo, lo que ocasiona que las personas que han sido víctimas de este conflicto creen la necesidad de hacer justicias por sus propias cuentas, lo cual expande más la violencia y la problemática en todo el territorio. Análisis de pertinencia del diseño metodológico. La investigación cualitativa se considera que fue pertinente aplicarla debido a que fue una herramienta de análisis que permitió analizar el contexto de los individuos y el impacto que generó el fenómeno de conflicto social en ellos mismos. Además, permitió una aplicación de técnicas cualitativas para la recolección de datos, lo que hizo que el proceso fuera más efectivo a la hora de diseñar las estrategias de intervención y las actividades. Conclusiones. Se identifica que los individuos, al recordar la época de conflicto en sus comunidades, experimentan sentimientos de vulnerabilidad como tristeza, incomodidad, desagrado, desesperanza y enojo, debido a que son huellas muy profundas. A su vez, se considera que el recuerdo del sufrimiento es un aspecto clave para la construcción de la víctima. De este modo, el identificar que es una víctima o que ha sido una víctima permite realizar un proceso de resiliencia. También se puede concluir que 3 de los 4 entrevistados tenían alrededor de 40 y 70 años de edad, los cuales no culminaron sus estudios debido a su contexto social que limitaban la educación en sus comunidades. Este factor influye a la hora de presentarles las leyes y que no tenían conocimiento de ellas. También se puede concluir que las personas que vivenciaron desde su niñez y adolescencia conflictos armados en sus comunidades
tienen una alta capacidad de superar las circunstancias negativas como mecanismos de defensa, transformando las emociones y desarrollando la autonomía.